Voy a predicar la palabra del Creador del universo, del Dios vivo. Y cada vez que vengo por ahí digo, Señor, primero perdóname, perdona cualquier pecado, Padre amado, y ayúdame que seas tú, que sea el Espíritu Santo, que me unja con poder y que esto sea no para yo dar dotes aquí de que tengo conocimiento de la palabra. No. Aunque sea una sola persona que esté ahí, que sea para glorificarte a ti, Señor, y que ese hermano se edifique. Eso es lo más importante, mis amados hermanos. Le doy las gracias por lo que han estado orando por mí. Como ustedes saben, la semana pasada, el domingo de resurrección, tuve la oportunidad de predicar el mensaje de resurrección en la iglesia bautista fundamental, el Calvario de Río Grande, su pastor Morales. Fue una gran bendición, pude predicar la palabra, pude enseñar y hubo muchas confirmaciones, personas tomando decisión de crecer en Jesucristo. Yo le doy las gracias a Dios por ese momento realmente. Le doy la bienvenida a todos ustedes, un buen grupo de hermanos que estamos aquí hoy domingo alabando al Señor, oyendo de su palabra. Y le doy la bienvenida también a todos los que nos ven, ¿verdad? Por las redes sociales, por internet. Y le pido que sigan orando por mí, para que el Señor siga abriendo puertas y yo pueda seguir predicando el Evangelio, tanto aquí en Calvary como en otras iglesias que nos llamen a predicar. De verdad que hay muchas cosas que enseñar, muchas cosas que aprender. Y le doy gracias a ustedes porque oren por mí para que el Señor siga abriendo puertas. Hermano, a los que les gusta apuntar, el tema de hoy es el siguiente. Cuando tenerlo todo no es suficiente, ¿qué más me falta? Cuando tenerlo todo no es suficiente, ¿qué más me falta? Vamos a leer en Mateo, yo se lo voy a leer, ustedes me siguen en sus Biblias, Mateo 19, del 16 al 30. Esto tiene unos versículos paralelos, ¿no? En Marcos 10, del 17 al 31 y Lucas 18, del 18 al 30. Pero nosotros vamos a concentrarnos en Mateo 19, del 16 al 30. Yo se lo voy a leer, ustedes me siguen en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos viendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas,
o padre o mujer, o madre o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por el sacrificio de Cristo, Señor, para redimirnos, para pagar la deuda, Padre. Porque es de la única manera que podemos tener redención, expiación, acceso a ti, es por los méritos de Cristo. La única manera que podemos ser salvos es por Cristo. Lo único que le da sentido a la vida es Jesucristo, Señor. Ayúdanos hoy a conocerlo más, a verlo, Padre, en la hermosura de su santidad y a crecer en gracia y en buenas obras y en piedad, Señor, para tu gloria, para que el mundo te glorifique por nuestras obras y nuestra alabanza a ti. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, vamos a desmenuzar este pasaje que es muy conocido. Vamos a entrar lo más profundo que podamos en él. Y Mateo, como le digo, Mateo y Marcos lo identifican como un hombre que vino donde Jesús. Pero en Lucas 18 dice que es un principal. O sea, un principal. Esto es posiblemente un principal, un gobernante, un principal, tal vez pertenecía al Sanedrín o tal vez un principal de la sinagoga. Lo más seguro era un principal o un gobernante, un principal de la sinagoga. Y le dice, maestro bueno. En la época de Jesús y en toda la literatura de los rabinos, de los maestros de los judíos, nunca se le llamaba a nadie maestro bueno, nunca se le decía bueno a nadie. Siempre cuando se hablaba de algo bueno, se hablaba como de en tercera persona, pero no en segunda persona, no a ti bueno, porque bueno como tal es Dios, ¿no? Y en ese sentido, esto fue extraño con este principal de la sinagoga, que vino donde le dice maestro bueno. Hermano, la Biblia dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es amor, que Dios es bueno. Eso es un dato que nos da la Biblia. Que Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. ¿Por qué Dios nos creó? Porque Él es bueno. ¿Por qué Dios nos da libertad y no nos hizo robot? Porque Él es bueno. ¿Por qué envió a su Hijo a redimirnos? Porque Él es bueno y nos ama. ¿Por qué nos corrige y nos disciplina? Porque Él es bueno. ¿Por qué volverá por nosotros? Porque Él es bueno y nos ama. Dios es bueno desde Génesis hasta Apocalipsis. El profeta Jeremías vivió una de las épocas, yo diría, de más tiniebla, más oscura, que ha tenido la historia de Israel, porque él tuvo que profetizar acerca de la caída de Israel, la caída de Jerusalén, el destrozo del templo. Él tuvo que ver profetizar y verlo, ¿no? Cómo Dios iba a abandonar momentáneamente a su pueblo. Y mira la pregunta que se hace Isaías. Ustedes saben que estamos hablando del periodo babilónico, ¿no? Y dice así la pregunta, ¿rechazaría y abandonaría Dios a su pueblo para siempre? La respuesta prometió Dios a través de Jeremías fue un rotundo no. En el futuro el Señor restauraría a su pueblo mediante el nuevo pacto. El nuevo pacto que ustedes saben que está en Jeremías 31, del 31 al 34, lo estamos disfrutando nosotros ahora los gentiles, la iglesia, porque estamos bajo el nuevo pacto, bajo su sangre, ¿no? En el periodo de gracia. Hay muchos judíos que están también bajo el nuevo pacto, que son los judíos mesiánicos, los que creen en el Señor Jesucristo. Dice así en Jeremías 33:11, se lo estoy leyendo en la Nueva Versión Las Américas. Den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, nos debe recordar el Salmo 136, que se repite muchas veces, porque para siempre es su misericordia.
Le voy a leer los primeros, básicamente, versículos. Dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Ustedes pueden ver todo el Salmo 136 y siempre habla de que para siempre es la misericordia del Señor. La palabra misericordia, hermano, viene del hebreo chesed, que significa que es, Dios no nos paga como nuestros pecados merecen, vamos a decirlo así, sino que tiene con nosotros un amor pactual. O sea, Él tiene misericordia de nosotros por ese amor pactual que ha hecho con nosotros bajo el nuevo pacto. En el pueblo de Israel tiene ese amor, esa misericordia con Israel bajo el pacto abrahámico, ¿no? Todos ellos están bajo ese pacto que todavía está vigente. Y este chesed o gesed, que es la misericordia de Dios, es una misericordia pactual, es un amor por pacto. Él es fiel. Dice que su misericordia en Lamentaciones, recuerden, dice que, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice la palabra, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad, no persistirá su ira para siempre, porque se complace en misericordia, dice Miqueas 7:18. Hermanos, hay momentos en nuestra vida, y llegan momentos en nuestra vida, en que sentimos muchas veces que estamos solos, que estamos, ¿verdad? Estamos afligidos, uno dice que la vida le ha dado duro, estamos con problemas graves, y a veces somos seres emocionales, ¿no? Pero tenemos que echar un poquito al lado la emoción e ir a la palabra de Dios y saber que Él está con nosotros, que su bondad es inquebrantable, que Dios no es un Dios de emociones, en el sentido de que va a actuar por capricho o emociones. Él es amor, Él es fiel, Él es misericordioso para con nosotros y nunca nos deja solo, aún en medio de nuestras aflicciones. Nunca nos deja solo. ¿Por qué, hermano, nos deja solo? Porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y lo ha prometido así. Y no podemos nosotros por emociones tomar decisiones, sentirnos mal, y tenemos que ir a la palabra. Lo que diga la palabra está por encima de cualquier emoción. Por eso nuestras emociones tienen que ser educadas por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para pensar correctamente siempre acerca del carácter de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor. El Señor perdona a quienes se arrepienten. Todo esto es un preámbulo de lo que vamos a hablar del joven rico, ¿no? Y del amor de Dios, de que Dios es bueno, de que Él es el maestro bueno. Dice, el Señor perdona a quienes se arrepienten y vuelven a Él. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todo lo que te invocan. Eso dice el Salmo 86:5. Y mire cómo dice 2 Timoteo 2:13. Él no nos echa en cara nuestros pecados. Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Eso dice 2 Timoteo 2:13. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Eso dice Salmo 103:8. O sea, su misericordia es para siempre, amados hermanos. Entonces vamos a entrar. Hay dos palabras griegas que se pueden utilizar para bueno. Cuando dice maestro bueno, son dos palabras. Una es kalos y la otra es ágatos. Cuando leí eso, me acordé de la hermana Ágata, que no sé si es por este nombre Ágatos, que tomaron su nombre, me imagino que tiene que estar gozándose con el Señor. Una es la palabra kalos y la otra la palabra ágatos. Kalos es como una persona buena, que se ve buena, es agradable externamente. Eso es kalos. Pero ágatos es cuando alguien es bueno de una manera intrínseca en su carácter.
no intrínsecamente bueno. Y Jesús siempre indicó que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hombre, y por tanto, sí, él tenía que ser intrínsecamente bueno. Y se le acerca este hombre rico, mis amados hermanos, con esta pregunta. Maestro bueno, ¿no? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Hermanos, era un hombre rico que, según la teología rabínica de los maestros del momento, pues ya él tenía la vida eterna. Es como parecido a la teología de hoy en día del evangelio de prosperidad, que si usted es cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, usted tiene que ser rico, usted no puede enfermarse, tiene que gozar de una salud increíble, y usted, Dios le bendiga, se da cuenta de que usted es salvo y usted va para el cielo porque usted es un hombre rico y Dios lo ha bendecido con riqueza. Esa es la teología de la prosperidad, y eso era muy parecido en la época de Jesús, la teología rabínica, ¿no? O sea, ellos parece que la teología de la prosperidad nunca ha leído aparentemente Juan 16:33, como dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor garantiza de que vamos a tener aflicción, pero también garantiza que Él venció al mundo y que si nosotros estamos en Él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es una realidad. Entonces, como le digo, le hace esta pregunta. Jesús le contesta, hermano, con una pregunta a él también. Este era un método de enseñanza que tenían los judíos en la época. Él le hizo una pregunta y Jesús le contesta con otra pregunta. Este era un método de enseñanza que tenían los judíos, formulaban ellos en su época. Y Jesús le dice: ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, según Marcos 10:18. Las muchas sectas, mis amados hermanos, que niegan la deidad de Jesús, agarran este versículo para decir: tú ves, como Él se separa, Él no es Dios, Él se separa y dice que bueno solo es Dios, o sea, Él no es Dios. Y yo no entendía el concepto que yo estuve explicando en un momento dado, el concepto del menra, del dabar, del logos en el griego, de que en el principio Él era el verbo era con Dios, o sea, está separado de Dios, pero el verbo era Dios. O sea, ellos no entienden este concepto. Y el Señor Jesús le hace esta pregunta para ponerlo a razonar. Le dice: o sea, bueno solo es uno, solo Dios. Y usó la palabra: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas ágatos? ¿Verdad? Aquí lo importante es si este joven rico, principal gobernante de la sinagoga, aceptaba y contestaba la pregunta de Jesús. Pero él se quedó callado. Porque si él decía: te digo bueno, porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres el Mesías, porque tú eres el Dios hombre, ya él mismo se iba a contestar la pregunta de qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Pero él se quedó callado, ¿verdad? Y no contestó a donde Jesús quería llevarlo. Hermanos, entonces nuestro Señor, nuestro Maestro, le dice: bueno, tú conoces los mandamientos, y le cita varios mandamientos de la ley mosaica. Esto todo lo puede ver los mandamientos, ¿no? En Éxodo 20, del 1 al 17, y Deuteronomio 5, del 4 al 21. Él cambia el quinto mandamiento, honrar a padre y a madre, y lo pone al final. Y no mencionó el 10º mandamiento, el no codiciarás. Él le dice lo siguiente, le dice los mandamientos: no matarás. Ustedes tienen el texto allí. Él le dice los mandamientos de que no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él básicamente le añade también Levítico 19:18,
donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. El principal o gobernante le dice, maestro, todo esto lo he observado desde mi juventud. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? O sea, él reconoció que a pesar de él cumplir, yo lo llamo entre comillas porque nadie lo cumple a la perfección, ¿no? A pesar de él cumplir los mandamientos, él reconocía que le faltaba algo más, ¿qué más me falta? O sea, no lleno ese vacío, no tengo esa seguridad de salvación. Si ustedes se fijan, mis amados hermanos, el Señor Jesús cuando le habla de los mandamientos, Él le habla de los mandamientos horizontales, vamos a ponerlo así, los mandamientos entre los hombres, entre cómo yo no faltar y no pecar contra mi hermano, ¿no? Pero no le habla de los mandamientos como yo le llamo verticales, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? O sea, no le habla de los mandamientos que tienen que ver directo con el Padre, sino de los mandamientos, como yo le digo, entre hermanos. Y lo hace de una manera obviamente inteligente, genial, como nuestro Señor, el Maestro, para ponerlo en evidencia, para llevarlo a un punto, ¿no? Entonces, como él dice, ¿qué más me falta? Y esto hizo que Jesús recalcara lo que realmente le faltaba y cuál era su problema. El Señor le reveló su problema. Le dijo, ve, ok, una cosa te falta para que seas perfecto. Ve, vende lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme, Mateo 19:21. O sea, ahí le reveló el verdadero problema. ¿Cuál era el problema, mis amados hermanos? Sus riquezas. Sus riquezas no lo dejaban amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Porque él tenía más confianza en sus riquezas y en la teología rabínica del momento, de que si yo soy un hombre rico, pues ya yo estoy bendecido por Dios, ya yo tengo la vida eterna, pero aunque no lo sentía así, pero confiaba más en sus riquezas que en Dios. Su confianza estaba en sus riquezas más que en Dios, y por eso no podía obviamente cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo su corazón. Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 5, del 15 al 16. Dice así la palabra del Señor. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, y yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Parece que el apóstol Pedro tenía en su mente estos versículos cuando le escribe a Timoteo lo siguiente, en 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, hay cristianos que se extravían, se apartan de la fe por el amor al dinero. Por el amor. Oye, el problema no es el dinero en sí. El problema es el amor al dinero. Y hay muchos hermanos que se extravían y sufren mucho por esto. ¿Por qué? Porque si son nacidos de nuevo, Dios los va a disciplinar. Dios los va a disciplinar. Mira cómo dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso lo dice en el contexto de los creyentes. Miren cómo dice Proverbio 23, del 4 al 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo.
Y no solo la riqueza volará, nosotros también volaremos al cielo rápido, temprano, pronto. O sea, no ponga tu afán en las riquezas. Como dice Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hebreos 13:5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia. Hermano, recuerde que la avaricia es idolatría. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eclesiastés, me encanta el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 5:10 dice lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Le voy a hacer una anécdota, esto es histórico, esto pasó realmente. John D. Rockefeller, fundador del Standard Oil, fue reconocido como el primer multimillonario de los Estados Unidos. Se calculaba, hermano, que tenía una fortuna de unos, en aquel tiempo, 1.500 millones de dólares al momento de su fallecimiento. Él falleció en el 1937. Y al momento de su fallecimiento se calculaba que tenía 1.500 millones de dólares. Eso era, para que usted tenga una idea, eso era un 1.52% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en su momento. Y como a mí me gusta exagerar un chin, yo digo que es un 2% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de la época. Es increíble. Es increíble. Una persona le preguntó a él que hasta cuánto dinero él quería tener o quería llegar. Y él respondió, solo un poco más. Solo un poco más. ¿Cuánto dinero quiere tener? Dice, solo un poco más. Lo que nos está diciendo Eclesiastés. Dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Ahora, magistralmente, C.S. Lewis ofrece una respuesta profunda a este asunto, ¿verdad?, de Rockefeller y de esta ambición de quererse amar el dinero y el dinero y el dinero y esta ambición. Dice, no es la ambición de mayor placer, dice C.S. Lewis. Con una fortuna como la de Rockefeller ya se pueden hacer muchas cosas. O sea, no es la ambición de mayor placer, es el orgullo, el deseo de ser más rico que cualquier otro hombre rico y aún más el deseo de poder. Eso es lo que porque el hombre se afana en tener más dinero. Y esa ambición, aunque ya tenga lo suficiente, quiere más y no desiste en eso. Dice el pastor Sugel Michelén en su libro La vida debajo del sol, que es el libro más reciente de él, dice lo siguiente, el pastor Sugel Michelén. Hay que darle crédito, hermano. El predicador de Eclesiastés, dice él, comparte esa misma visión de C.S. Lewis, de lo que acaba de decir Lewis con relación a Rockefeller. Las riquezas no solo son insuficientes para llenar el vacío del corazón humano, sino que también traen consigo una serie de dificultades y dolores. Sus palabras nos desafían a reflexionar sobre el espejismo de la acumulación material y el llamado a encontrar el verdadero contentamiento en Dios. Observen, hermano, lo que dice Agur en Proverbios 30, 8b y 9. Dice así: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermano, yo no quiero que ustedes digan que yo estoy diciendo
que ser pobre es bueno y ser rico es malo. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, que poseer riqueza no es malo. Ahora, que las riquezas te posean a ti, eso sí es malo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero si Dios nos bendice con riqueza, es una bendición. Pero usémosla para su gloria. Usémosla para su gloria. Agustín de Hipona dice en su libro Confesiones: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, no hay riqueza en este mundo, mis amados hermanos, que te dé paz. Jamás. Lo único que te va a dar paz es descansar en Dios. Es lo único que te va a dar paz. Hermanos, el hombre que pierde de vista a Dios hace un ídolo. El hombre que pierde de vista a Dios hace un ídolo de esos dones que Dios le da. O sea, cuando tú pierdes de vista a Dios, tú haces un ídolo tanto de los dones espirituales para ejercerlo en la iglesia, como los dones, como los talentos, como las posesiones materiales. Tú haces un ídolo. Si pierdes de vista a Dios, tú haces un ídolo de eso y termina perdiendo a Dios básicamente e imposibilitado de disfrutar de esos dones que Dios te dio. Es increíble. Es como que yo, por decirle así, por dar un ejemplo de los dones espirituales, mi ídolo sea predicar sobre un púlpito. O sea, que yo ame tanto el púlpito y predicar tanto que lo ame más que Jesucristo. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es amar a Dios, amar a Cristo sobre todas las cosas. Y después, con esos dones, riquezas, talentos que Dios nos da, usarlo para su obra, para glorificarlo a Él y usarlo para su obra. Seguimos, mis amados hermanos. Jesús le dijo tres cosas. El Señor le dice tres cosas a él. Cuando le dijo, ve, da todo lo que tiene a los pobres y sígueme. O vende todo lo que tiene y sígueme. Dijo que vendiera todo y se deshiciera de su riqueza para demostrar su amor por Dios, ya que esto era lo que le impedía confiar en Él. Segundo, que diera limosna a los pobres, para demostrar también su amor por el prójimo. Y tercero, que viniera y lo siguiera para demostrar que aceptaba a Jesús como el Mesías. Jesús le dio la respuesta que evidentemente no era lo que el principal quería oír. Y se marchó afligido. Así hay muchas personas, hermanos, lo digo de una manera constructiva, ¿no? Hay muchas personas que no vienen a cierto tipo de iglesia porque no quieren escuchar ciertas cosas. O sea, muchas veces cuando en una iglesia se predica sana doctrina, se predica del santo evangelio del Señor, se predica de la salvación, se predica del infierno, o sea, se predica de todo el consejo de Dios. Hay muchas personas que no les gusta eso y no van a ese tipo de iglesia. Van a la iglesia donde le comen el oído, donde le hablan del evangelio de la prosperidad, de que todo está bien, de que todo va a estar bueno, de que el mundo es una gozadera. Perfecto, ahí van y están las iglesias full. Pero nosotros sigamos predicando la verdadera palabra del Señor. Amén. Hermano, entonces, como le estaba diciendo, el Señor le da todas estas contestaciones y le dice para que básicamente él se dé cuenta que el problema no radicaba en sí, en la riqueza, sino en su amor por la riqueza, en que él tenía confianza en la riqueza y no en Jesús, ¿no? Y no en Dios. Y nuestro Señor le añadió lo siguiente, es más fácil, y se dirige también ya a sus discípulos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora yo quiero aquí desmontar una fábula. Hay personas que a veces vienen de Israel, que lo coge un guía turístico de esto, y le dice que en Israel, en los tiempos de Jesús, había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja, y que esa puerta era bien pequeña, y que por ahí los camellos tenían que enyangotarse, agacharse, abajarse,
para poder pasar por allí y que por eso es que se... Hermano, no, eso es mentira. Eso es mentira. Todas las puertas en Jerusalén han sido amplias todas. No existió tal ojo de aguja como puerta. Todo esto es mentira. Y entonces vienen y siguen propagando ¿verdad? Esa falsedad. Y el griego nos ayuda a ver a verlo claro de por qué esto también era una mentira, no que solo arqueológicamente y lo que hemos estudiado. Y es que el Señor usa, o mejor dicho, Mateo y Marcos usan la palabra aguja que usan en el griego es rapsidos, que es una aguja normal, una aguja de coser. Lucas, que es médico, usa la aguja de cirujano, que en griego es balogeis, una aguja de cirujano. O sea, el Señor Jesús le está dando literalmente, lo que está diciendo literalmente, es que es casi imposible que un rico entre por el ojo de esa agujita. Es más fácil que un camello entre por ahí, a que un rico entre en el reino de los cielos. Eso es lo que realmente el Señor está enseñando. Los discípulos se sorprenden, porque también ellos tenían, acuérdense que ellos van creciendo en conocimiento, pero también ellos tenían en la cabeza esta teología rabínica, y dice, cóntrale, pero si este que es rico y que ha sido bendecido no es salvo, ¿quién entonces se podrá salvar? ¿Quién podría ser salvo? Le hacen esta pregunta al Señor y también decían, pero también si esta persona es bastante buena, vamos a ponerlo así, bastante correcta, porque dice él que cumple los mandamientos, y así es salvo, ¿de quién se podría salvar? Y Jesús lo dice bien claro, para los hombres esto es imposible. O sea, ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Esto es obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede salvar a rico, a pobre, a ciego, a manco, a asesino, a religioso, a cualquier hombre, a cualquier mujer. Dios puede salvarlo. Pero uno no se puede salvar a sí mismo. Y eso fue lo que básicamente le contestó Jesús. Entonces Pedro preguntó más allá y dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Jesús le habló de 3 promesas. Le habló de 3 promesas. La primera, mis amados hermanos, es una que solo aplica a los apóstoles. Solo a ellos. Solo a los apóstoles. Les dijo Jesús, de cierto os digo que vosotros, lo que me seguís en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono, en el trono de su gloria, también vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, esto es una promesa que le hace a los apóstoles, que ellos van a sentarse en 12 tronos y van a estar gobernando en Israel las 12 tribus de Israel. Eso solamente a los apóstoles. Las otras promesas aplican a nosotros. Dice la segunda promesa, que es una medida como de restauración en esta vida. Dice así, que todo aquel que dejare, ¿verdad? Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijo, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mi amado hermano, lo que el Señor le está diciendo aquí, no es que va a tener más hermanos biológicos, ¿no? No es que va a tener más hermanos biológicos, sino que muchos de nosotros, les digo porque a mí personalmente me ha pasado, no sé a ustedes, hemos perdido familiares muy amados que ahora nos desechan y no quieren estar con nosotros, no nos quieren, y perdemos familiares por seguir a Cristo. Pero no importa que perdamos puede ser hermano, tío, sobrino, quien sea, todo eso lo doy por basura con tal de ganar a Cristo. Perdemos familiares y el Señor lo que está diciendo, no importa que pierdas lo que pierdas por seguirme a mí, tendrás otros familiares, tendrás los hermanos de la iglesia, ahí va a estar tu hermano, tu hermana, tu primo, tu sobrino. Esa es tu verdadera familia, los creyentes.
Esa es tu verdadera familia. ¿No recuerdan cuando al Señor Jesús le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando? Creo que en Mateo 12. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos estos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, el Señor promete que te va a dar, si tú lo pierdes todos tus familiares, no te preocupes. Él promete que te va a dar una familia espiritual, que son tus hermanos en Cristo. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Y la tercera promesa es, en el mundo venidero, en la regeneración, la vida eterna. Los creyentes van a disfrutar de vida eterna. Y termina diciendo, básicamente, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y para él explicarle esa expresión, tiene que hacerle la parábola de los obreros de la viña, que por asuntos de tiempo no voy a entrar en ella a leerla. Ustedes saben que es que este señor manda a llamar obreros a sus viñas, y a uno lo manda a llamar a las 9 de la mañana, a otro al mediodía, a otros a las 3 de la tarde y a otro a las 5 de la tarde, una hora antes de cerrar el día, y convino con ellos por un denario, o sea, que era lo que se le pagaba por un día, ¿no? Y el Señor mandó a llamar a cada uno de ellos, comenzando por los postreros, por los últimos que llegaron, y le dio el denario. Los que llegaron primero, dijeron, bueno, si a este le dio el denario, a nosotros nos va a dar más. Pero el Señor le dio igual a todos. Y entonces ellos murmuraron esto, y el Señor le enseña 3 lecciones. Hermano, la primera lección que el Señor le enseña es que cada creyente debe trabajar en la viña del Señor y dejarle a Él las recompensas. Es lo primero que Él le enseña. Dios será justo y equitativo y misericordioso. Y Él tiene el derecho absoluto de distribuir la recompensa como Él quiera. O sea, tú simplemente haz tu trabajo en la viña del Señor y déjale al Señor que Él va a repartir las recompensas. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué los primeros serán últimos? ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando en la viña, parece que solo pensando en la recompensa. Por eso los primeros serán últimos. ¿Y por qué los últimos serán primeros? Porque esto, aunque llegaron a última hora, en la hora 11, que es las 5 de la tarde, los que estaban pensando con amor, trabajar en la viña del Señor. No me digan como me dijo un amigo, cuando yo dije que los últimos serán los primeros, me dijo si voltean la fila. Pero no es si voltean la fila. Entonces, mis amados hermanos, Jesús concluye la enseñanza concluyó la enseñanza sobre la vida eterna, reiterando el tema, diciendo, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hermanos, que nosotros seamos de esos, aunque sea últimos, aunque hemos llegado últimos, por lo menos yo sé que yo he llegado último, que trabajemos con amor, no pensando en la recompensa, sino pensando en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, y trabajemos con amor en la viña del Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de predicar tu santo evangelio. Pido, Padre, que esta palabra, como siempre, jamás viene vacía. Que primero siempre te glorifique a ti, que cale en el corazón de mis hermanos. Y que todos mis hermanos aquí presentes, Señor, se vayan con un corazón lleno, Padre, de gozo, de esperanza y de deseo de trabajar en la viña del Señor, no pensando en la recompensa, sino pensando en Cristo, en el amor derramado por Cristo en nosotros, y que por tanto somos deudores del Evangelio, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, les pido sus oraciones. El próximo domingo no voy a estar aquí, porque voy a estar predicando nuevamente en la Iglesia Bautista del Calvario en Río Grande. Pido sus oraciones para que el Señor me pueda seguir utilizando. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.